Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de la Clínica de la Ansiedad. El miedo es natural en el prudente y el saberlo vencer es de ser valientes. Esta frase creo que hoy nos va a dar mucho juego. Hoy tenemos un programa que vamos a llamar Miedo al Miedo. Para eso contamos con un gran especialista de la Clínica de la Ansiedad, el profesor psicólogo clínico José Salvador. Buenos días. Buenos días. Salvador. Realmente esta frase que hemos dicho, que el miedo es natural, es que todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo a perder lo que queremos. Sí, en realidad el miedo es una emoción que es frecuente y natural. Lo que pasa es que a veces se complica y entramos en un círculo de miedo a la ansiedad. Tenemos miedo a tener miedo. Exacto, miedo a los síntomas, sobre todo, que se producen cuando tenemos ansiedad y cuando tenemos pánico. Pues vamos a empezar para que nos explique un poco en qué consiste la ansiedad. Bueno, la ansiedad en realidad es, como comentábamos ahora, es una respuesta normal que se produce ante situaciones que de alguna manera percibimos como amenazantes o peligrosas. Situaciones que tanto pueden estar sucediendo en un momento determinado como situaciones anticipadas, ¿vale? Ante ese tipo de situaciones, que pueden ser peligrosas o angustiantes, digamos, reaccionamos de determinada manera, con lo cual se activa toda una parte de nuestro sistema nervioso, una parte de nuestro sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático, que induce a que se produzcan ciertos cambios para reaccionar ante esa situación, digamos, peligrosa o amenazante. Pero, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo podemos decir estamos ante una crisis de ansiedad? Bueno, aquí tendríamos que diferenciar, por un lado, lo que es propiamente la ansiedad, a lo que es una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, ¿no? O una crisis de angustia, que a veces se le llama así. La ansiedad es esta reacción, ¿no? Que en realidad, una manera de llamarlo científicamente, es la respuesta de lucha o huida, es decir, que el organismo en realidad se está preparando bien para luchar o bien para huir, porque se supone que estamos viviendo potencialmente una situación peligrosa, aunque, hacemos un paréntesis, muchas veces no es así y es cuando se produce la ansiedad. Y otra cosa es entrar en un bucle de experimentar una serie de síntomas, que son los de la ansiedad, de manera muy intensa, que, entramos en ese círculo, que ahí sí que ya estaríamos hablando más de lo que es una crisis de angustia, un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Pero, a ver, ¿qué sensaciones podemos nosotros percibir, ¿no? Estamos delante de una crisis. ¿Que me ahogo? Sí, lo que ocurre, mira, si te parece, te explico un poquito más de la ansiedad y damos respuesta a eso. Así también diferenciamos algunos conceptos. Lo que ocurre es que nosotros, vivimos en un mundo en el que tenemos varias situaciones que pueden ser estresantes, que pueden ser preocupantes, que todos sufrimos. Muchas veces anticipamos que ciertas situaciones complicadas pueden suceder, ¿no? Pues un examen se me irá bien, la prueba de conducir para sacarse el carnet de conducir, una prueba médica, por ejemplo, ¿no? Que te toca ahora de cerca. Luego lo hablaremos de esto, realmente. A ver si reducimos la ansiedad. Exacto, reducimos la ansiedad. Bueno, podemos experimentar ciertas situaciones. Tenemos un sistema de respuesta ante esas situaciones que viene, digamos, de la época de cuando vivíamos en las cavernas, para poder responder ante situaciones que pueden resultar, pues, amenazantes. Y el tipo de respuesta que nosotros tenemos es dirigido a reaccionar ante un posible peligro, en el sentido de poder luchar ante ese peligro o poder escapar de ese peligro. Ese es el tipo de respuesta que nosotros tenemos y de hecho viene siendo útil en circunstancias de nuestra vida normal, ¿no? Vamos a cruzar la calle en una ciudad grande, por ejemplo, y pita un coche, seguramente nuestra reacción automática de ansiedad, de defensa ante el peligro, salta, ¿vale? Para que nosotros estemos preparados ante esas situaciones peligrosas, reaccionamos, ¿no?, con una serie de cambios en nuestro organismo a través de ciertas sustancias químicas como la adrenalina, la noradrenalina, que lo que hacen es activar, ¿no?, liberar energía y prepararnos para esa reacción, ¿de acuerdo? Tenemos que tener muy claro que este tipo de respuesta siempre va dirigida a protegernos, a salvaguardarnos, a prepararnos para una situación, y nunca es perjudicial que precisamente el miedo al miedo... Si no tuviéramos miedo, realmente no viviríamos, estaríamos en las cavernas, ¿no? Es decir, estaríamos ya desaparecido. Exactamente, eso es una reacción adaptativa. Lo que ocurre
es que de alguna manera nosotros podemos estar lanzando mensajes a nuestro cerebro, ¿no? La preocupación hoy en día ante la crisis, pues pagar las facturas, pagar la hipoteca, mi relación de pareja, la imagen que yo doy, mis amistades, la preocupación por mis hijos, todo eso puede ser percibido por nuestro cerebro como señales de alarma, de aviso, de preocupación, exactamente de alerta, y de ahí se puede activar ciertos síntomas o se puede activar la ansiedad, ¿vale? Pasado esto, si nosotros ante una situación determinada empezamos a experimentar sensaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú decías, ¿qué sensaciones podemos experimentar? Bueno, como nos vamos a preparar para luchar o para huir, nuestro cuerpo tiene que hacer cosas para estar dispuesto para luchar o para huir. Una de ellas, por ejemplo, es aportar mayor cantidad de oxígeno a los grandes grupos musculares por si yo tuviera realmente que actuar. ¿Eso cómo lo hace? Lo hace, por un lado, aumentando la frecuencia de la respiración, ¿vale? Y por otro lado, para llevar ese oxígeno a los músculos donde hace falta, aumenta la tasa cardíaca y la intensidad de los latidos. Y eso, por ejemplo, son sensaciones notables que pueden tener las personas que tienen ansiedad. Notan que el corazón se les acelera. Claro, estás nervioso delante de un examen final, una selectividad de los estudiantes de ahora. Es decir, exacto, ahí el corazón se acelera. Eso no quiere decir que tengan una crisis de ansiedad un estudiante de bachillerato. Exacto, cuando nosotros en realidad hablamos de crisis de ansiedad, lo que hablamos es cuando la persona no encuentra nada que justifique los síntomas que está experimentando. Entonces la persona a lo mejor puede estar ante un examen y nota cierta aceleración del corazón y probablemente lo interpretará como normal. Ahora bien, si eso le ocurriera después del examen, estando tranquilamente en su casa, puede pasar que note ciertas sensaciones y que encuentre que no hay nada que explique lo que le está pasando. Y ahí sí que podíamos entrar en el pánico, ¿no? Es como, ¿qué me está ocurriendo? ¿Qué me está pasando? ¿Me va a dar un infarto? ¿Me está ocurriendo algo malo? Etcétera, etcétera. Y entramos en el círculo del miedo. Entonces, a los una de las síntomas cosas que creo que han de quedar hoy un poquito claras para nuestros telespectadores es, no es lo mismo una crisis de ansiedad que un ataque de pánico. En este sentido, sí, podemos hablar de crisis de ansiedad, de crisis de angustia, de ataques de pánico. Lo que no es lo mismo es la ansiedad, en términos generales, que una crisis de ansiedad. Una crisis de ansiedad es, digamos, un pico muy elevado de ansiedad en un momento determinado, en el cual se experimentan toda una serie de síntomas que generalmente es una respuesta, porque nuestro sistema nervioso funciona así, de todo o de nada, porque es precisamente la preparación para esa situación peligrosa, y eso es lo que entendemos como un ataque de ansiedad o una crisis de angustia o un ataque de pánico. Otra cosa es que podemos experimentar niveles de ansiedad, como tú decías, ¿no? Un examen o ciertas situaciones, o niveles de ansiedad fluctuantes o constantes, que muchas de las personas que atendemos también sufren de ese tipo de... Entonces, ¿qué pasa en nuestra cabeza que se produce un ataque de pánico? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que nuestro cerebro está interpretando que existe algún peligro, ¿vale? Nuestro cerebro ha recibido mensajes, que no quiere decir que nosotros los hayamos procesado de manera consciente, pero ha ido recibiendo mensajes respecto a que algo malo va a ocurrir, algo malo va a pasar, o algo malo está sucediendo, o algo malo está ocurriendo. Esos mensajes son percibidos y, por tanto, se dispara la respuesta de ansiedad, la respuesta de lucha-huida, la respuesta que nosotros tenemos para prepararnos para una situación peligrosa. En realidad se está activando un tipo de respuesta a la que no le vamos a dar salida. No vamos a huir, no vamos a luchar, y todos esos síntomas que estamos experimentando, que nos prepararían en realidad para tener una respuesta más bien física de lucha o de huida, se convierten en síntomas desagradables, ¿no? Yo empiezo a coger más cantidad de oxígeno, lo que produce una cierta hiperventilación y produce cierta sensación de opresión en el pecho, de ahogo, sensación de mareo, ¿no? Se produce también, por ejemplo, lo que se llama una redistribución del flujo sanguíneo, es decir, nuestro organismo se está preparando para esa situación, ¿no? Amenazante o peligrosa o preocupante, y por tanto lo más importante es que podamos reaccionar ante eso. ¿Qué se produce, por ejemplo? Se produce que de ciertas zonas del cerebro se retira sangre, igual que de las manos o de las extremidades, se retira la sangre para aportarla a los grandes grupos musculares para poder reaccionar, pero eso produce cierta sensación, a lo mejor, de irrealidad, de falta o dificultad de concentración, que nunca es peligroso ni en realidad es preocupante, porque nosotros en lo que estamos es focalizados y preparándonos para
para esa acción. Pero claro, cuando la persona no ve ningún peligro, no ve ninguna preocupación evidente y nota todo eso, acaba revertiendo los síntomas contra sí mismo. Es decir, ostras, yo quiero estar concentrado y no puedo, yo resulta que me siento como aturdido, como una sensación de irrealidad, y empiezo a pensar que algo malo me está ocurriendo. Entonces la pregunta y sería, ahí es donde la empieza... primera crisis, ¿dónde aparece? Bueno, ahí la Este primera... estudiante, perdona, profesor Salvador, este estudiante de selectividad que dentro de un par de meses se enfrenta a tener que decidir si podrá entrar en su facultad que ha elegido, ¿no? Y es normal que sude, es normal que tenga pues, una aceleración del corazón, pero saber distinguir que esto es normal, tener miedo es bueno, incluso es natural, pero la primera crisis que decir, no, esto ya no es normal. Esto ya es miedo al miedo que decías tú antes, ¿no? ¿Por qué la primera crisis? Bueno, la primera crisis de ansiedad, no hay en realidad ningún paciente que no sepa identificarla y acordarse durante mucho tiempo, y es algo muy significativo y muy diferente a nervios normales, aunque sean elevados ante un examen, ante una prueba o ante una circunstancia que nos preocupa. Lo que me preguntabas antes del por qué viene, puede venir por ciertas circunstancias. Algo, por ejemplo, que es habitual es que nosotros llevamos muchas veces una vida que es demasiado acelerada, y la acumulación de estrés puede producir una crisis de ansiedad. ¿En qué sentido? Nosotros vamos experimentando estrés, ¿no? En este sentido, hablar de estrés y hablar de ansiedad sería un poco parecido. Vamos experimentando pequeñas situaciones de ansiedad, con lo cual nuestras glándulas van segregando adrenalina, noradrenalina, eso queda en nuestro organismo porque tarda unas horas en desecharse, y la acumulación, por ejemplo, de estas sustancias puede dar un pico de ansiedad en un momento determinado en el que yo a lo mejor estoy en casa relajado. Claro, yo estoy en casa relajado, me empiezo a notar calor, empiezo a notar hormigueo, empiezo a notar opresión en el pecho, sudoración, como que me cuesta respirar, noto mareo, me voy a asustar. Me voy a morir. Me voy a morir. Me voy a morir, algo me está pasando, y ahí empieza la crisis de ansiedad, empieza el ciclo de la crisis de ansiedad. Una vez yo he experimentado una crisis de ansiedad, las siguientes pueden venir por el simple hecho de tener miedo a los síntomas que has experimentado ya que has experimentado. Es decir, yo a lo mejor he tenido una crisis de ansiedad, lo he pasado muy mal, la cosa ha quedado ahí, pero un día entro en una cafetería, me tomo un café, el café, como es lógico y es natural, me va a producir cierta taquicardia, encima en la cafetería hay mucha gente, tengo calor, ese calor, esa taquicardia, hacen despertar en mi cerebro, uy, esto es parecido a lo que sentiste el otro día, y si se activa el miedo, se activa nuestro sistema nervioso y se puede activar el ciclo, digamos, de la ansiedad. Otro motivo por el cual puedo experimentar ansiedad es que, bueno, también por esta vida a veces acelerada que llevamos, tendemos o podemos llegar a respirar, digamos, inadecuadamente, sobre respirar o hiperventilar. A lo mejor no nos damos cuenta porque es un tipo de respiración, no una hiperventilación muy leve, pero esto también por acumulación puede dar lugar a ciertos síntomas más intensos y entrar en la crisis de ansiedad. O hay otras personas, por ejemplo, que son más sensibles o están más predispuestas o más focalizadas en las cosas que notan o sienten. Y si yo estoy muy focalizado en sensaciones que yo puedo tener o puedo experimentar, es más fácil que esas sensaciones sean mal interpretadas como signo de peligro, ¿no? Y como, digamos que la activación del peligro es la activación de la ansiedad como respuesta a ese peligro, ¿no? Mi cerebro identifica un peligro y me activo. Lo que pasa es que si yo me activo cuando no viene el coche, cuando no tengo un examen, cuando no hay nada peligroso, como no hay nada fuera que explique lo que me está ocurriendo, es que algo malo me está pasando y entro en ese círculo del pánico o del miedo. Preparando el programa he visto una frase que es del siglo I después de Cristo, que es de Tito Livio, que dice: el miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Exacto, esto sería completamente aplicable a lo que... Hacía 2000 años Tito Livio ya nos habló del miedo y que siempre lo vemos todo en plan negativo, la botella siempre medio vacía. Sí, en ese sentido, digamos, toma mucho cuerpo lo que yo te decía de malinterpretar. Al nosotros desconocer qué es lo que nos está ocurriendo,
en muchas ocasiones la explicación que le damos es una explicación negativa o peligrosa. Eso en realidad también tiene un sentido. Muchas veces en las sesiones con los pacientes lo comentamos, ¿no? O a mí muchas veces me preguntan, ¿y cómo puede ser, ¿no? que siempre pensamos en negativo, pero siempre pensamos en lo peor? Reconocerá, profesor Salvador, que tal como están hoy en día las cosas en la sociedad, es la crisis económica, es decir, el paro, enfermedades que no tienen curación, realmente a veces a una persona le dices, no, mira la botella medio llena. Sí, yo ahí en particular normalmente comento que no se trata de mirarla medio vacía o medio llena, sino que si está en medio, está en medio, no está ni medio vacía ni medio llena. No se trata tampoco de, como tú bien dices, no decirle a la gente, ¿no?, que piense en positivo ante una situación que realmente no es positiva. De lo que se trata es de conocer también, ¿no?, a veces cómo funcionamos en ciertos aspectos para entender que lo que nos pasa no es extraño. ¿Por qué pensamos muchas veces más en negativo? Pues es una cuestión también, digamos, instintiva y de supervivencia, en el sentido que para nuestra protección, para nuestra supervivencia, aquí entendemos supervivencia en un concepto amplio, tanto de pagar nuestras facturas como de realmente sobrevivir a nivel físico, ¿no?, de cualquier preocupación. Para nuestra supervivencia es mejor pensar que algo malo puede ocurrir, aunque no tengamos demasiadas pruebas, que no lo contrario. Nos protegemos más. Ahora bien, esa parte instintiva se preocupa de nuestra supervivencia, no de nuestra felicidad. De ahí nos tenemos que encargar nosotros y procurar contrarrestar, ¿no? Por eso lo de la botella medio vacía o medio llena, para buscar el punto medio más adecuado. Entonces, normalmente las personas, los pacientes que tiene usted, profesor Salvador, ¿qué piensan que les va a pasar delante de una crisis de ansiedad? Claro, lo que ocurre es esto, ¿no? Desconocemos qué es lo que nos está ocurriendo y tendemos a interpretar diversas cosas. Si te parece, comentaremos el síntoma y la interpretación, que así es una explicación un poco más clara. Lo que ocurre es que nos estamos preparando para luchar o para huir. Y por lo tanto, nuestro organismo, ¿no?, nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo tiene como prioridad esa expectativa de salvarme y de protegerme. Voy a preparar para una acción física. Que decíamos, ¿no?, el corazón se acelera y la respiración se acelera. Mis sentidos se focalizan en poder identificar por dónde van a venir los peligros, ¿no? Mis pupilas se dilatan, con lo cual puedo ver lucecitas o ver puntitos, mi sangre va a los grandes grupos musculares, hay una contracción de los vasos sanguíneos, con lo cual puedo notar sensaciones de hormigueo. Yo me preparo para la acción, por tanto hay tensión muscular y eso puede producir, ¿no?, ciertos dolores o a veces también sensación de mareo. Yo focalizo toda mi atención en ver dónde puede estar el peligro, por tanto, a veces es esa sensación de irrealidad, de que es como si yo estoy aquí, sé que estoy aquí, pero estoy como en otro lado, me parece irreal porque en realidad mi cabeza está pendiente de dónde va a venir el peligro. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Pues, por ejemplo, ¿no?, las personas, ahí cada uno también, según nuestras características, pues a veces nos centramos en aquellas cosas que nos pueden dar más miedos porque hay antecedentes en la familia, porque hemos tenido experiencias, por lo que sea. Hay personas a lo mejor que se centran mucho en el tema del corazón. Un paréntesis. Sí. Acabas de decir la familia. ¿Esto puede ser hereditario? Es decir, que nuestros padres, abuelos hayan tenido crisis de ansiedad y nosotros también, porque hemos visto familiares. No me refería tanto a eso, sino en el sentido que experiencias que nosotros hemos podido tener, ¿no?, en cuanto a que si yo he tenido, por ejemplo, un abuelo que murió de un ataque al corazón, el síntoma de palpitaciones me dará más miedo que si yo no tengo ningún antecedente. Ningún referente. En ese sentido. No era tanto por un factor hereditario y de la ansiedad, porque para hablar de eso ahora estamos hablando de la ansiedad, un concepto muy amplio. Dentro de esto podríamos hablar de una fobia social, de un trastorno obsesivo compulsivo, de muchos temas que ahí sí que podríamos hablar de los factores genéticos implicados, ¿vale? Pero hablar tan en general sería... Perdona, pero familia he pensado, claro... pero me refiero que sería dar datos demasiado generales y que la gente, si luego se lo aplica en particular, no tendría demasiado sentido. Yo lo que me refería es como antecedentes familiares o experiencias que hemos podido tener, ¿no? Por tanto, una persona que experimente esos síntomas puede tener miedo a tener un ataque al corazón. Otras personas que a lo mejor estén centradas en la sensación de falta de aire temerán que se acaben ahogando o asfixiando. Otras personas, por ejemplo, temen, por esa sensación de mareo y de inestabilidad, temen que se puedan
desmayar. Otras personas, como no entienden que esté sucediendo todo eso, temen que van a perder el control o se van a volver locos, o no va a saber qué va a ocurrir. Otras personas piensan... y pueden tener, intentos de suicidio, es decir, que realmente pensar que van a perder el control y que pueden perder la vida. Muchas veces temen que perderán el control y que podrán hacer ciertas cosas de manera descontrolada. Y temen, pues a lo mejor, hacerse daño a sí mismos o a los demás, bueno, perder el control y poder hacer cualquier cosa, o muchas veces va también más relacionado en encontrarse una situación embarazosa, ¿no? Claro, si yo tengo ansiedad ahora, por ejemplo, las sensaciones asociadas a la ansiedad son ganas de huir y ganas de escapar. Tú y yo estamos aquí, yo empiezo a experimentar ansiedad, tengo ganas de huir, yo no entiendo que eso me esté pasando, estoy perdiendo el control. En realidad no estoy perdiendo el control, de hecho, lo que está pasando es que se está activando la ansiedad porque estoy interpretando de alguna manera que algo hay ahí preocupante o peligroso y reacciono de una manera normal si hubiera algo realmente preocupante o peligroso. Nunca estoy en realidad perdiendo el control, sino que las sensaciones que tengo, ¿vale?, son muy normales ante esa circunstancia, pero son mal interpretadas como pérdida de control o como no sé lo que va a ocurrir. Lo que me pasa, es ¿vale? el desconocimiento, claro. Exacto, no sé lo que me ocurre, pues me estoy volviendo loco. Hay muchas veces, si entráramos más en detalle, lo que se habla con los pacientes es que entiendan cuál es el proceso de la ansiedad, el por qué ocurre, el porqué de estos síntomas y la distinción. Un ejemplo muy claro es con el ataque al corazón. El ataque al corazón, por ejemplo, tiene ciertos síntomas que empeoran con el ejercicio físico y mejoran cuando yo estoy en descanso. La ansiedad no tiene nada que ver con eso. Es decir, la ansiedad puede empeorar o no con el ejercicio físico, pero no mejora con el descanso y puede continuar. Muchas veces las personas que han experimentado ansiedad y tienen miedo a un ataque al corazón han acabado en urgencias, les han hecho un electrocardiograma y ahí hay una diferencia muy clara. Cuando ha habido un ataque al corazón, hay cambios en el electrocardiograma. En cambio, con un ataque de ansiedad, lo único que hay es un incremento del ritmo cardíaco, por ejemplo. Pero claro, si yo estoy convencido de que voy a tener un ataque al corazón, los síntomas que puedo tener relacionados con el corazón dispararán y entonces es el miedo al miedo y es un poco ese círculo. O si yo realmente pienso que me voy a asfixiar o me voy a ahogar o me falta el aire, voy a acabar también entrando en el miedo al miedo. En realidad, lo que ocurre, esto por ejemplo es un ejemplo bastante curioso de entender ese círculo de la ansiedad, con el tema de la falta de aire, es que nuestro centro respiratorio cerebral funciona de manera automática. De hecho, toda esta respuesta no la controlamos nosotros, igual que no controlamos nuestro parpadeo o no controlamos cuánto nos crece el pelo. Pues bien, lo que ocurre es que si yo estoy en esta situación contigo, ¿no?, una situación de tranquilidad, digamos, y empiezo a coger más aire del que necesito, hay una descompensación. Cuando mi cerebro nota esa descompensación, es decir, que hay demasiado oxígeno que yo no estoy consumiendo, de manera automática empieza a dar órdenes para compensar eso, y las órdenes van en el sentido de respirar menos y coger menos aire. ¿Yo qué noto? Yo lo que noto, la sensación que yo tengo, es que quiero coger más aire y no puedo. Y me empieza a preocupar porque parece que no puedo coger todo el aire. Que te ahogas, ¿no? Me ahogo, con lo cual intentaré coger más aire. Y a veces lograré coger más aire, con lo cual estaré hiperventilando más, con lo cual mi cerebro seguirá diciéndome que coge menos aire. Es un círculo vicioso. En el círculo vicioso, por ¿Puedes ejemplo. llegar a desmayarte? Es decir, a perder totalmente. Es decir, ¿o es difícil? Es extremadamente difícil que eso ocurra. Eso, por ejemplo, ocurre... Mareo sí, ¿no? Has dicho que... Sí, sensación de mareo y de inestabilidad, eso es normal, tanto por el tema de la hiperventilación, tanto por el tema de la redistribución del flujo sanguíneo que comentábamos, ¿no?, que se concentra en unas partes del cerebro y no en otras, y eso puede producir cierta sensación de mareo, y también a veces viene acompañada la sensación de mareo si hay tensión cervical, ¿no? Si nosotros concentramos mucho la tensión muscular en las cervicales, puede haber sensación de mareo. Pero el desmayo es extremadamente extraño que ocurra, porque precisamente cuando nos desmayamos hay una bajada de la presión arterial y del ritmo cardíaco, en verdad. Y cuando tenemos ansiedad es todo lo contrario. De hecho, si nos ciñéramos estrictamente a lo que ocurre cuando hay ansiedad, es más difícil que nos desmayemos teniendo ansiedad que sin tener ansiedad, porque cuando tenemos ansiedad estamos produciendo un incremento de la tensión arterial y de los latidos del corazón. Por tanto, en realidad es más difícil. Sí que es cierto
que en temas muy específicos como las personas que tienen aprensión a las inyecciones, la sangre, con el tema de la sangre sí que existe a veces un tipo de respuesta que se llama difásica, en la que primero hay un leve incremento y luego aparece el desmayo. Pero muchas veces se focaliza en este tema de la sangre y no es un tema extensivo a la ansiedad en general, y es realmente muy extraño que podamos llegar a desmayarnos por la ansiedad, más bien suele ser lo contrario. Hay gente que tiene fobia a la sangre, ¿no? Es decir, hay gente que tiene fobia a la sangre y hay una parte, no toda la gente que tiene fobia a la sangre, hay una parte que tiene este tipo de respuesta de desvanecimiento, ¿no? Es lo típico que... bueno, hay personas que sin tener fobia también, ¿no? En una extracción de sangre se pueden llegar a desmayar, pero es en esa circunstancia en particular. Entonces, la persona que cree que le puede pasar todo esto tiene miedo a que le salgan estas sensaciones, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, pienso en un tipo de persona que es aquella perfeccionista, ¿no? Que todo lo quiere perfecto y sabe que no lo va a conseguir. Esto le puede provocar, es una persona tan perfecta, todo lo quiere en su sitio, que le puede provocar esas crisis de ansiedad. Es decir, estoy pensando en personas que son más favorables. A ver, todo aquello que nosotros de alguna manera podamos acabar interpretando como preocupante, como amenazante o como peligroso, es susceptible de generar ansiedad. Y como susceptible de generar ansiedad, por acumulación o por picos muy elevados, podría llevar a dar un ataque de ansiedad. Pero esto lo diferenciaríamos del ciclo de haber experimentado ataques de ansiedad y estar en ese ciclo del miedo al miedo. Es decir, nosotros, si yo soy una persona, por ejemplo, extremadamente tímida, me da mucha vergüenza, pienso que no tengo habilidades para desarrollarme en una situación social, pienso que a lo mejor se van a reír de mí, que piensan mal de mí, las situaciones sociales serán potencialmente peligrosas para mí y es probable que yo experimente ansiedad. No tiene por qué llevar al nivel de un ataque de pánico, podría ser, pero no tiene por qué, pero es probable que yo experimente ansiedad ante una situación social. Una persona, como tú decías, muy perfeccionista y muy exigente, puede experimentar ansiedad ante situaciones que a lo mejor ve que se le escapan del control y que no puede llegar a controlar del todo, ¿no? O, por ejemplo, esta característica, tú decías, de perfeccionista o exigente, se podría relacionar en lo que estamos hablando del miedo al miedo con el tema de volverme loco o perder el control. Si yo soy una persona muy controladora, el experimentar las sensaciones de descontrol, ¿no?, como asociadas al ataque de pánico, me atemorizará mucho, porque precisamente es una cosa que yo no quiero que ocurra de ninguna de las maneras. Si yo entro en el círculo de que me dé mucho miedo todo aquello que a mí me parece que significa perder el control, es más fácil que entre en el miedo al miedo. Entonces, a lo mejor yo estoy en ciertas situaciones que pueden ser absolutamente normales, pero que despiertan la alerta o la alarma de, uy, parece que noto yo que estoy empezando a tener síntomas, que tengo ganas de salir, que tengo ganas de huir, y eso se empieza a encadenar y empieza el círculo vicioso de la ansiedad. También estoy pensando en aquellas personas que piensan mucho las cosas, que antes de tomar una decisión le dan mil vueltas y al final no acaban haciendo las cosas. También puede ser un motivo ese tipo de personas que piensan mucho lo que tienen que hacer. Sí, digamos que en ese sentido, esto sería, por ejemplo, un buen ejemplo en cuanto a entender qué es lo que interpreta mi cerebro de los mensajes que yo voy dando, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si yo voy dándole muchas vueltas a algo, que no quiere decir que estas personas lo hagan de manera voluntaria, ya les gustaría a ellos dejar de preocuparse, ¿eh? Pero si yo le voy dando muchas vueltas a algo, al fin y al cabo lo que estoy haciendo es dar mensajes a mi cerebro de que aquello es importante, de que aquello de alguna manera es preocupante, es peligroso. Llegado a un determinado nivel, mi cerebro activa la ansiedad porque entiende que estoy hablando de algo que es muy preocupante. Como en realidad mi cerebro no distingue del tipo de preocupación, sino que solo tiene el sistema de alerta o de alarma para reaccionar, ¿no?, bien luchando, bien huyendo, puedo acabar experimentando los síntomas de lucha-huida, los síntomas de la ansiedad, por muchas preocupaciones o acumulación de preocupaciones y darle muchas vueltas y vueltas y vueltas que he tenido ahí. También cierto es
que lo que suele ocurrir en esos círculos es que las preocupaciones van en aumento en el sentido de ir hacia algo cada vez más catastrofista, ¿no? Yo a lo mejor me preocupo, ostras, mi jefe hoy me ha hablado poco. Habrá gente que se quedará ahí, bueno, el jefe ha tenido un mal día, me ha hablado poco, a lo mejor aquel informe no lo hice bien, si no lo hice bien, como está la crisis ahora, mal vamos, si me ha hablado poco a lo mejor es porque en realidad está pensando que me va a despedir, si me despiden, ¿cómo voy a pagar yo no sé qué? ¿Cómo se lo dirá a mi mujer? Los hijos los tendré que cambiar del colegio. Sí, se va aumentando, hace una bola. Exactamente. Hay otra paciente que una vez nos definió la vida como una maldita cosa detrás de otra. ¿Qué piensas de esta frase? Bueno, una maldita cosa detrás de otra, la vida. Que siempre decimos que la vida es bella, ¿no? Bueno, pienso que, por un lado, hay circunstancias de la vida que vienen encadenadas y que ciertamente, ¿no?, la gente experimenta como negativas y que a veces cuesta salir de ese círculo, ¿no? Y qué vamos a decir de lo que decíamos antes, ¿no? Siempre acabamos todos remitiéndonos a hablar de la crisis y a hablar de ciertas circunstancias, pero la realidad de muchas personas es que el día a día es muy duro. Si habláramos de la ansiedad también cobra mucho sentido, ¿no? Porque las personas que experimentan crisis de ansiedad, ¿no?, que están como con la sombra constante de que en cualquier momento puede venirme un ataque de ansiedad, la vida puede ser una maldita cosa detrás de otra, porque yo en realidad estoy intentando luchar por realizar mi día a día y parece ser que puede aparecer, ¿no?, en cualquier momento el ataque de pánico. Eso no quiere decir que aparezca, pero sí que quiere decir que el miedo a que eso está ahí permanente y está ahí constante, y ese es el miedo al miedo, ¿no? Es el miedo a experimentar el ataque de ansiedad con lo desagradable que es, con las consecuencias que puede tener, y estar constantemente en ese círculo para las personas que experimentan ansiedad realmente es muy duro. De lo que tratamos cuando tratamos todos estos temas en la clínica de la ansiedad, al fin y al cabo, es de que las personas entiendan cuáles son los procesos de la ansiedad, y al entender esos procesos vayamos desactivando los mecanismos. El conocer. Exacto. Conocer, por ejemplo, muchos de estos síntomas, entender. Analizarlos, ¿no? Analizarlos, conocerlos y sobre todo entender que son desagradables, eso es cierto, claro, pero no son peligrosos. Es decir, un mareo es desagradable, un ataque cardíaco es desagradable, la sensación de algo es muy desagradable. Todo eso es muy desagradable, lo que pasa que si vamos aprendiendo que no es peligroso, que no van a ocurrir realmente las consecuencias temidas, que no va a ir mucho más allá, que se va a activar otra parte de mi sistema nervioso, que es el sistema nervioso parasimpático, que va a hacer que la ansiedad se reduzca, que en realidad, y esto muchos pacientes te lo dicen, ¿no? Hay pacientes que vienen ya con demasiada experiencia, lamentablemente, en sufrir ansiedad, y ya te dicen, no sé que no me va a pasar nada, ¿no? Lo paso mal, no me gusta, lo temo en cierta medida, pero sé que no me voy a morir porque ya me he hecho 200 pruebas en el hospital con ataques de ansiedad y sé que todo esto no va a ocurrir porque finalmente no ha ocurrido, pero estoy en ese círculo del miedo al miedo por lo desagradable que también resulta. Buscando ya para acabar el programa, busqué información y resulta que el dios del miedo es Deimos, y que es hijo de Venus, que es la diosa del amor, y Marte, que es diosa de la guerra. Es lo que tú decías de huida y lucha, ¿no? Es decir, realmente amor y guerra juntos nos sale el miedo, y que uno de los objetivos de nuestro programa de hoy será que no tuviéramos pánico al miedo. Exactamente, si nosotros logramos entender cómo funciona la ansiedad, logramos realmente asimilar y creernos al 100% que esas sensaciones que estamos teniendo realmente no son peligrosas y no son preocupantes, el miedo desaparece y los síntomas se reducen. Si yo, por ejemplo, por poner un ejemplo muy claro, ¿no?, cada vez que tengo que coger el coche para conducir, pienso y me creo realmente que voy a tener un accidente mortal, temblaré solo pensar en el coche. Hay gente que tiene fobia. Sí, eso podría ser otro programa, ¿no? La maxofobia podría ser otro programa. Fobia a conducir, es decir, sí. Y no has tenido ningún accidente, mejor. Pueden haber antecedentes de accidente o puede ser... Por miedo a que tus hijos que van detrás tengan algo. Pueden haber muchos motivos ahí, ¿no? Pero la cuestión sería esa: si yo cada vez que tengo que coger el coche pienso todas esas cosas, tendré miedo a coger el coche. Si yo logro entender qué mecanismos puedo utilizar para no tener un accidente, para que la ansiedad no se produzca, entiendo los mecanismos de funcionamiento del coche, es decir, de mi organismo, para regular y que no pase según qué consecuencias, entiendo que
aunque el coche se caliente, tiene un sistema de refrigerado, ¿no? Entiendo que hay un sistema que va a compensar al otro. Entiendo que en realidad lo que me ocurre, aunque desagradable, no es peligroso. Poco a poco puedo ir combatiendo esos síntomas, evidentemente aplicando ciertas estrategias para reducirlos y manejarlos, y salir de ese círculo del miedo al miedo, ¿no? Del miedo al pánico, del miedo a la ansiedad. Bueno, pues yo creo que ha sido realmente muy interesante. Profesor Salvador, muchísimas gracias y esperemos pues no tener miedo al pánico. Exactamente, eso intentaremos. Pues hasta otra, muchísimas gracias. Gracias.